Señor en esta hora haya cabida en sus corazones y pueda hablarnos con toda claridad acerca del tema que vamos a ver. El título del sermón en esta mañana es Todos tus cabellos contados, o todos tus cabellos están contados. Y esto se basa en el libro de Mateo, el capítulo 10, el versículo 30, al cual yo le invito a que lo busquen y lo lean, o lo vean detrás de mí en la pantalla. Y el Señor tiene aquí una conversación con sus discípulos. Ellos están un poco atemorizados, están preocupados y con mucha ansiedad. Y eso es algo común dentro de la vida del hombre. El hombre se llena de temores, de ansiedades. El hombre pasa por situaciones de intensa preocupación, a veces económicas, otras laborales, otras de salud, otras personales, y eso causa un estrés. Los estrés que producen probablemente las relaciones entre cónyuges y muchas otras cosas más. Dice el texto: y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Siempre es deleitoso ver en las Escrituras el trato que tenía el Señor Jesucristo con sus discípulos. Tú lees cómo Él hablaba con ellos y tú te das cuenta que siendo el Señor sabio, Él tolera la ignorancia de ellos. No se hace sentir superior. Es muy diferente a nosotros. Cuando nos creemos expertos en cierta cosa o en cierta cosa que dominamos, tenemos ese aire como de superioridad, porque nadie la puede hacer mejor que nosotros. Cuando dominamos algo, pensamos que somos lo máximo. El Señor no era así. Siendo Él superior a los discípulos, Él tolera las deficiencias de ellos. Siendo Él Señor, que merece toda reverencia y toda adoración, aún así les servía. Siendo el Señor, siendo Él santo, Él baja, Él desciende hasta el nivel de ellos para que ellos puedan entender y ver la santidad que Él tenía. Él era Dios, pero al mismo tiempo era amigo de ellos. Y tú lo ves en las conversaciones que Él tenía. Él los amó sobremanera, cuidó de ellos, les enseñó y los preparó. Eso fue lo que hizo el Señor cuando tú ves en el trato con sus discípulos. Si tú lees Mateo 10, del 24 al 29, tú te vas a dar cuenta que ahí encuentras que el Señor está con sus discípulos y hay cierto temor en ellos. Hay cierto temor en estos hombres. Y Él se preocupa para que sus discípulos no tengan temor. Él está preocupado por ellos. Él desea animarlos, Él desea consolarlos, Él desea darles esperanza. Él desea que ellos estén quietos en medio de las tormentas de la vida. Él es de alguna manera como un padre amoroso cuando un hijo se cae y el padre lo consuela y lo toma en su brazo y lo abraza y venda sus heridas. O tal vez es como esa tierna madre que toma a su niña y la cuida y la besa y la ama. Así era Dios hecho hombre, Jesucristo, con sus discípulos.
Oye lo que dice el versículo 28 al 31. Dice, en el mismo contexto de lo que estamos leyendo, dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es el Señor, a Él es que hay que temerle. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo quiero que tú en estas palabras que hemos leído contemples la ternura del Señor. Contemples el amor que tiene para con estos asustados hombres, estos asustados discípulos. Él de alguna manera es como que los entiende. Él está con ellos. Él no está presumiendo de quién es Él. Él ha condescendido a nivel de ellos. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de imitarlo, de seguir sus pasos y ser como Él. Mira que esta escritura data o está escrita hace más de 2000 años y sigue siendo entendible, sigue siendo sencilla, sigue siendo fácil de comprender. Porque la manera como el Señor siempre se dirige a sus discípulos era así. Era algo sencillo, era fácil de entender, era fácil de ser comprendido. Su estilo de alguna manera es como inconfundible, es inigualable. Él dice: y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Tú sabes que los grandes oradores, conferencistas, estos motivadores de estos tiempos y aún los científicos, nadie de ellos se pararía en una plataforma a hablar de los cabellos de ustedes. Nadie haría eso. Ellos hablarían del cuidado del medio ambiente. Ellos hablarían de lo que han descubierto, de cómo alcanzar el éxito, de la última forma para lograr esto o aquello. De eso hablarían ellos. Pero el hablar de Jesús no es de las últimas cosas, ni de la última fórmula para lograr esto o aquello. El hablar de Jesús es de lo que el hombre necesita, de lo que tu alma necesita. Así hablaba el Señor. Y yo cuando leo esta frase encuentro que al menos tiene 4 elementos. Encuentro que al menos tiene 4 sustentos que la respaldan. Y lo primero que vamos a ver es que en esta frase encontramos de alguna manera predeterminación. Lo segundo que vamos a ver es que encontramos conocimiento. Lo tercero que encontramos es valoración. Y lo último es preservación. Así que vamos a analizar toda esta frase con lo que ella contiene. ¿Por qué él diría estas cosas? Y hasta los cabellos de ustedes están todos contados. Yo creo que en esta frase, cuando el Señor dice: y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados, hay cierta predeterminación. Y no es que serán contados o lo sabremos algún día. No, Él dice: están todos contados. De alguna manera todos los creyentes creemos en la providencia divina. Y esto significa que nosotros creemos en la manera como Dios cuida y preserva de toda su creación, de todas sus criaturas. Eso es la providencia divina.
todo lo que Él ha creado, Él lo cuida. Pero para Él cuidar lo que ha creado, esa providencia es previsible. Se necesita de previsión. Esa es una manera anticipada de ver las cosas. Por lo general nosotros no tenemos esa tendencia, pero nuestro Dios es sabio. Él creó los cielos y la tierra, Él creó las aves y los montes y los seres marinos y el hombre. Ya ha establecido naciones. Y Él ha ya predeterminado cómo cuidar todo lo que ocurre en lo que Él creó. La previsión o la providencia solo tiene lugar en la predeterminación. Cuando Dios de alguna manera ya ha predeterminado que suceda. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde llega esa visión anticipada que tiene Dios? Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo dónde tú nacerías. ¿Dónde ibas a nacer? Antes de la fundación del mundo ya sabía Él a quién te iba a dar por cónyuge, cómo iba a ser tu infancia, cómo te ibas a desarrollar en tu juventud, hasta qué punto tú ibas a alcanzar en tu vida adulta. Dios ya sabía todas esas cosas. Dios conoce el final desde el principio. Él es omnisciente. Él lo ha predeterminado todo. Desde el principio hasta el fin en nuestras vidas, todo ha ocurrido de acuerdo al plan soberano de nuestro Señor. No hay nada, absolutamente nada, que escape al control del Señor. Eso incluye tus cabellos. Es decir, todo lo que tenga que ver contigo, eso es parte de la predeterminación divina. Sean eventos grandes o sean eventos pequeños en tu vida, eso es parte de lo que Dios ya ha diseñado de manera anticipada. No hay absolutamente nada que escape a la predeterminación soberana del Señor. Sea bueno o sea malo, sea grande o sea pequeño, parezca justo o injusto. Nada escapa a la soberanía de nuestro Dios. Él reina. Él reina no solamente en los cielos, Él reina también en la tierra. Por lo tanto, nadie muere anticipadamente, ni nadie vive más allá del límite que Dios ha establecido. Nadie. Dios es el dador de la vida, como Dios es el que dice, hasta aquí llegaste. ¿Quién lleva la contabilidad entonces de tus cabellos? ¿Quién lleva la contabilidad de tu vida? ¿Quién lleva la contabilidad de todos tus asuntos? Dios los lleva. Dios. Yo creo que a veces es terrible pensar que las cosas son gobernadas por un Dios bueno. Sobre todo cuando pasamos por situaciones aflictivas, por conflictos, por problemas, por situaciones dolorosas, por situaciones que nos parecen injustas o no comprendemos, por enfermedades o escasez. Es terrible pensar que eso me esté ocurriendo a mí siendo Dios tan bueno. ¿Cómo es posible que esto pueda haberlo predeterminado Dios para mí? Pero yo creo que el terror se esfuma cuando nosotros pensamos, confiamos y sabemos que somos hijos de un Padre amoroso,
Y aunque no lo comprendamos por el momento, confiamos en que Él tiene planes justos para nosotros. Planes buenos, planes santos. Quien no conoce a Dios y recibe los embates de la vida, y recibe el dolor y el batatazo, y la prueba y la dificultad, quien no conoce a Dios y viene la prueba, se desanima, se queja, murmura, se amarga, se desconsuela, y hay muchos hasta que se quitan la vida, porque no conocen a Dios, no tienen esperanza. El ciego, el hipertenso, el sordo, el débil, el diabético, el que sufre dolores constantes en su vida, debería decir: esto fue determinado anticipadamente por aquel que todo lo dirige y todo lo gobierna. Si alguien conoce a su Dios y viene una prueba, debería tener ese pensamiento: es Dios quien lo ha permitido. De su mano no recibiremos solamente lo bueno. Dios permite también que llegue a nosotros la aflicción para moldearnos, para hacer de nosotros lo que Él quiere hacernos. Tú sabes que cuando tú lees la historia de Job, que era un hombre justo y recto, Dios permitió que llegaran a él pruebas y aflicciones. Y tú lees en el capítulo 1 que vienen los sabeos y se le roban el ganado. Vienen los caldeos y se le roban los camellos. Viene Satanás, levanta un viento, cae un fuego y mata a sus hijos. Y después que pasa toda esta tragedia, este hombre íntegro llamado Job no está viendo a los caldeos, no está viendo a los saduceos, a los sabeos, ni tampoco ve a Satanás. Job no culpó a ninguno de ellos ni siquiera los menciona. ¿Sabes lo que dice Job? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice Job. La mirada de Job no estaba en los artífices del mal, sino en aquel que movía los hilos de los artífices. Sabía que todo venía de parte de Dios, de aquel Dios soberano. Por lo tanto, Dios atribuye todas sus aflicciones y todo su dolor y toda su tragedia, se las atribuye a Dios. Y en medio de todo eso, Él no peca. Él sabía que el dolor y la prueba y la amargura que estaba pasando, era Dios quien lo había permitido. Cuando el hombre puede mirar esa primera fuerza de donde se origina todo lo que nos ocurre, que es quien gobierna todas las cosas, es que yo creo que al menos aprendemos tres cosas. Cuando nosotros tenemos la mirada en el autor y consumador de la fe, en el Dios que gobierna, en el Dios que reina, en el Dios que permite que ocurra o no ocurra esto o aquello, cuando nuestra mirada está en Él, al menos aprendemos tres cosas. Lo primero que aprendemos es sabiduría. Es lo primero que aprendemos. Y cuando tú aprendes sabiduría, tú recibes ayuda en las luchas diarias. Porque eres sabio. Porque sabes que lo que ha pasado en tu vida viene de la mano del Señor. Y eso te enseña a ser sabio en la vida. No culpas a otros.
Lo segundo que aprendes es que cuando el hombre entiende que todo lo que le acontece en su vida ha venido de la mano de Dios, del Dios que gobierna, lo que uno aprende en segundo lugar es no solamente sabiduría, sino también sumisión. Sumisos. Sumisos. ¿Hasta qué punto? Hasta que uno puede llegarle a decir a Dios el Padre: Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya no solamente has aprendido sabiduría, has aprendido ahora sumisión. Pero yo no creo que solamente aprendas eso cuando tú ves a Dios en primer lugar. Lo tercero que aprendes es consuelo. Porque entender estas verdades no solamente nos enseña sabiduría y sumisión, sino que también nos trae consuelo en esta vida. Frente a aquellos que nosotros por lo general no vemos agradable, que no nos gusta, que nos quita el sueño, que nos incomoda, que nos lleva esos pensamientos a estar centrados en esta situación. Eso que no lo entendemos. Cuando eso ocurre, yo creo que nosotros deberíamos decir, como dijo cierto hombre, a quien se le fue diagnosticada una enfermedad terminal y mortal, dolorosa también, incurable. Y este hombre dijo: esto evidentemente viene de Dios, y Dios nunca me envió nada que no fuera bueno para mí. Arrodillémonos y seamos gratos al Señor por el negocio que va mal, por las ventas que no han salido como esperábamos, por el dolor, por la enfermedad, por la escasez y por todo aquello que Dios ha permitido en nosotros que no es bueno y no lo entendemos. Dice Charles Haddon Spurgeon, dice él: si aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, si verdaderamente todo es ordenado por el Altísimo en lo relativo a su pueblo, gocémonos en lo que Dios da y tomémoslo como venga y alabemos su nombre. Ya sea que lo que nos toca sea duro o suave, amargo o dulce. Dice él: digamos con alegría, si Dios quiere así, nosotros también. Si es un propósito de Dios, que así sea. Puesto que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No me voy a hundir en el pantano, dice Spurgeon. No me voy a hundir en el pantano de las dificultades que hay en el camino. Atravieso el fango con el ágil pie de la fe. Así tendríamos que vivir la vida cristiana como hijos del Señor. Por lo tanto, yo creo que en esa declaración, el primer elemento que contiene es esa predeterminación de Dios. Pero en segundo lugar, yo creo que también esa declaración, aún todos los cabellos de tu cabeza están todos contados, también incluye conocimiento. Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a sus hijos. Los conoce hasta tal punto que conoce tus cabellos, todos tus cabellos. Imagínate que Dios no tuviera tanto trabajo como el que tiene ahora.
de cuidar las galaxias, cuidar el sol, que los mares no se vayan más allá de lo que tienen que ir, cuidar del viento, cuidar de la atmósfera, cuidar de la climatización, cuidar de las naciones que no se levanten más allá de lo que Él ha permitido, cuidar de los hombres, cuidar de los gobernantes. Imagínate que Dios no tuviera nada que hacer en este mundo y que tú fueras el único que existiera en este planeta. Y que Dios solamente se preocupara de ti, esté centrado en ti y te cuidara a ti. Imagínate que así fuera. Dios no sabría más de lo que ya sabe en este momento si eso fuera así. Dios no sabría más. Porque Él te conoce teniendo todas esas ocupaciones o viviendo tú solamente en este mundo por ser hijo de Él. La omnisciencia de Dios está sobre todo objeto o ser, sin importar el número. Él sabe aquello que nosotros desconocemos y que no nos quita el sueño, porque no la conocemos. Dios la sabe. Ten en mente al mejor de tus amigos o a la mejor de tus amigas. Esa persona que probablemente sabe casi de ti todo. Tú le cuentas todo y él o ella sabe todo de ti. Yo te aseguro que él o ella nunca ha contado los cabellos de tu cabeza. Ni siquiera tu doctor. Ni siquiera tu médico. Ni tu cónyuge. Por lo tanto, ese conocimiento sobre nosotros revela su tierno y amoroso cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Porque hasta tus cabellos están todos contados. Ahora, si Dios sabe todo de mí, si Dios me conoce, entonces tú pregúntate, ¿qué deberíamos tú y yo estar haciendo? Si Él sabe todo de nosotros. Él sabe cómo tú piensas. Él sabe cuánto tú le amas. Él sabe cuánto tú te esfuerzas por tener una vida para agradarle a Él. Él sabe todo de ti. Él sabe si tú estás aquí contra tu propia voluntad. Él sabe todo de ti. ¿Qué deberíamos estar haciendo si sabe todo de nosotros entonces? Todo tu cabello, todo tu talento, toda tu mente, todo tu cuerpo es completamente de Él. Tú y yo le pertenecemos a Él. Y lo que Él desea es que nosotros totalmente nos consagremos a Él, nos entreguemos a Él y vivamos para Él. Eso es lo que Él quiere. El saber estas cosas, el saber que Él tiene cuidado de nosotros, debería de ayudarnos, el saber que Él tiene conocimiento de estas cosas, debería a nosotros ayudarnos en la oración. Porque a veces nosotros oramos como si Dios no sabe. Señor, te quiero... ¿Y tú crees que no sabe lo que tú le vas a pedir? Él sabe. A veces oramos como si le estamos informando a Dios algo. Pero cuando tú sabes que Él tiene todo conocimiento, dice la Escritura en Mateo 6, el Padre Celestial sabe, así dice Él.
Entonces, cuando tú vengas a Él en oración y le estés dando cierto informe para que te ayude, para que te bendiga, que mi esposa tiene esto, que mi hijo lo otro, que el trabajo, que por aquí, que por allá, Él no va a actuar sobre ese informe incompleto que tú y yo le damos. Él va a obrar con sabiduría, con amor y con gracia, porque Él lo conoce todo. Pero en tercer lugar, yo creo que aparte de la predeterminación y del conocimiento que encierra esta frase, aún todos tus cabellos están contados, yo creo que esa frase encierra valoración. Hay un valor agregado, hay un valor que está allí que debemos de aprender a verlo. Porque el decir Dios que tiene todos nuestros cabellos contados es una frase donde hay mucho más que consideración. Yo diría que hay una alta estima, hay valoración. Es como si Dios estuviera diciendo, ustedes son tan pero tan preciosos para mí, que hasta sus cabellos son preciosos, por eso es que los tengo todos contados. Imagínate que tú tienes una finca y tú quieres vender tu finca. Y el comprador te dice, oye, ¿y cuántos árboles tiene? Bueno, tú puedes decir, tengo 1800 árboles. ¿Y cuántas hojas tienen los árboles? Ah, no, eso no lo sé. ¿Y cuántas ramas tienen los árboles? No. Usted me preguntó por los árboles. Y no vas a saber eso. No puedes contarlo. Pero si tú tienes una joyería y decides vender tu joyería, tú vas a contar los anillos, cuántos aretes, cuántas pulseras, cuántas cadenas, cuántos brazaletes, cuántos relojes, y tú vas a contar todo. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cosas son valiosas y tienen valor. Tienen valor. En cuanto a su pueblo, en cuanto al pueblo del Señor, Dios le da tal valor a su pueblo, a sus hijos, que hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Tal valor. ¿Cuánto pagarías tú por un cabello? ¿Viene alguien por ahí? Bueno, yo no. Mi esposa. Tengo un cabello para ti. ¿Cuánto me das? Oh, por favor. Bueno, para el Señor tiene valor tu cabello. Si los cabellos tienen cierto valor para Dios, porque hasta los cuenta, ¿cuánto valdrán las cabezas? Si las cabezas tienen valor para Dios, ¿cuánto valdrán las almas? Porque Cristo murió para salvar y redimir las almas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Por eso debemos de aprender a valorar lo que Dios valora. Tú le preguntas a una madre, ¿cuánto vale tu hijo? No. Mucho. No, él no tiene precio. La madre diría, muchísimo. Vale muchísimo. No hay precio. Pero ¿cuánto vale? Dime cuánto vale. Dame a tu hijo.
Y una madre amorosa no va a entregar a su hijo porque no hay valor para él. Pero el Señor, Dios el Padre, dio a su hijo por sus hijos. Dio a su hijo. Entregó la vida de su hijo a la muerte para que ninguno de sus hijos muriera. Por eso debemos de aprender a valorar al pueblo de Dios o a tenerlo con un valor muy en alto, al pueblo del Señor. ¿Sabes que ustedes agradan al Señor cuando le hacen bien a uno de sus hijos? Si los hijos de Dios son tan valorados y tan queridos por el Señor, deberían también ellos ser muy queridos, muy estimados y aún valorados por nosotros. Si Dios los ama tanto, nosotros debemos de amar a los hijos de Dios, a los hermanos, porque Dios los ama. Deben ser estimados por nosotros, porque Dios los compró a precio de sangre. Por eso dijo el Señor: en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Sabes que por eso es que en el pueblo del Señor no hay lugar para la indiferencia? Aquellos que entran y no tienen amigos aquí, que así como entran, salen. Termina el culto y cuando lo veo ya están prendiendo el carro y están saliendo. Cuando no consideran a nadie, es triste. Todo esfuerzo que hagamos para salvar un alma de la muerte, todo esfuerzo que tú y yo hacemos cuando salimos a evangelizar en la comunidad, ¿sabes lo que es? Es un trabajo barato comparado con el valor que tiene esa alma para Dios. Cualquier esfuerzo que tú o yo hagamos por ir en pos de un alma perdida y predicarle el evangelio y sudar un poco y tomar tu gasolina, mover tu carro, ir hasta allá, es un trabajo barato en comparación con el valor que tiene esa alma para el Señor. Dios le da tanto valor a las almas que hasta los cabellos de ellos están contados. Finalmente, esta frase encierra también preservación. ¿Por qué les dijo preservación? Todos vuestros cabellos están contados. Pero él también les dice en el versículo 28 del mismo contexto: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y en otra ocasión el Señor les dice en Lucas: sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Y lo que trata aquí de decir el Señor es que Él mismo los va a cuidar, Él mismo los va a preservar. Cuando Él dice, ni uno de sus cabellos perecerá, Él va a tener cuidado de ti, como lo ha tenido hasta ahora. Si tú vas en el carro o cuando tú viniste para acá, tal vez algunos de ustedes perdieron por ahí un cabello. Yo perdí mucho hace ya mucho tiempo. Yo te pregunto, al venir para acá y perdiste por ahí un cabello, ¿te diste cuenta? No, no te diste cuenta. Pero Cristo sí se dio cuenta. Él sabe lo que tienes. Él te conoce. Cristo conoce
lo que ha comprado y Él lo cuidará. Él cuidará lo que ha comprado, inclusive hasta el último átomo. No entraremos nosotros a la vida eterna cojos, mancos, ciegos, parapléjicos, enfermos, hipertensos o diabéticos. No entraremos así. Él preservará a su pueblo en su totalidad y lo presentará sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios lo preservará. Él preserva a sus hijos. ¿Tú has leído la historia en el libro de Daniel cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron echados al horno hirviente de fuego? Dios los preservó. Y cuando ellos salieron de allí, no salieron ni quemados, ni chamuscados, ni su ropa tenía olor a humo, nada. Ni sus cabellos fueron quemados. Salieron ellos como entraron. Dios los guardó. Cuando venga a ti la persecución, la enfermedad, la aflicción, la prueba, el dolor, la enfermedad o un accidente, y tengas que atravesar por ese fuego de dolor, no serás un perdedor en medio del fuego. No sufrirás ningún daño. Mira, por último, aunque mueras en las llamas. Por lo tanto, vive la vida sin temor. ¿Qué tienes que temer? Si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie te hará daño en ninguna manera más allá de lo que Dios pueda permitir. En otras palabras, tu yo estará seguro, muy seguro. Tu verdadera vida estará protegida de todo peligro por el pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo. Tú dices, ay, pastor, perdí un amigo querido. Confía en Dios. Y por medio de esa confianza que tienes y esa amistad divina que tienes en el cielo, el vacío de tu corazón será llenado con creces. ¿Has perdido a un ser querido? ¿Has perdido a un familiar cercano? ¿Has perdido a tu madre o a tu padre? Bueno, el Señor será para ti mejor que 10 hermanos, que 10 hijos o que 10 padres o que 10 hermanos. Si tu padre y tu madre te son arrebatados, a ambos lo vas a encontrar, ¿sabe dónde? En Cristo. Ahí lo encontrarás. Y dejarás de ser huérfano. La Escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Dice la Escritura en el libro de los Salmos 84:11, nada bueno niega a los que andan en integridad. Tú andas en integridad para con Dios, Él no te va a negar nada bueno. Esa es su promesa. Dios está comprometido con su palabra. Y ocurre que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, todas sus verdades y promesas son en Él sí y en Él amén. Y si Él ha dicho que nada bueno niega a los que andan en integridad, así va a ser. Tú andas en integridad de pensamiento cuando nadie te ve, en tus acciones. Tú andas en integridad, Dios no te va a negar nada bueno. Nada que sea bueno, Él te lo va a negar.
Por lo tanto, confía en el Señor en medio de cualquier peligro. Confía en Él en medio de aguas profundas y también cuando estés en la playa o en la costa. Cuando las olas están agitadas, confía en tu Dios, así como también cuando el mar está tranquilo como un espejo. Confía en Dios. Cuando el mar ruge y las montañas son sacudidas por las mareas altas, confía en el Señor, sin la menor sombra de duda, porque aún todos tus cabellos están contados. ¿Por qué habrías de temer? Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, ¿por qué habrías de temer? Imagínate que tú estás en un ancho mar, que es este mundo, y tú vas en tu embarcación, tú vas en tu barca, vas naufragando, quieres llegar a puerto seguro, quieres llegar a la presencia del Señor y vas navegando tú solo. Pero ocurre que tú crees que vas solo, pero en esa embarcación va el Señor. Y si tú sufres un naufragio con tu embarcación, con tu pequeño bote, Él no te va a dejar. Él se hunde o nada contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor ha dicho en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si tu Señor vive, tú debes vivir. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es si no estás en Cristo. Ese sí es un serio problema. Si no estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, yo, este mortal pecador, siente mucho dolor por ti. Porque no conoces a mi Señor. No conoces a mi Dios. No conoces su amor. No sabes nada de Él. No sabes lo bueno que te estás perdiendo. No sabes la verdadera vida, la vida en abundancia que Él da y que no la estás disfrutando. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a mi Señor, tú no puedes participar del gozo, de esa preservación o de ese cuidado que Dios tiene para con sus hijos. No puedes, porque no lo conoces. No es tu Padre. ¿Qué te recomiendo yo? ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! Porque en esta vida no te queda sino solamente un amigo. Huye hacia Él, porque ese amigo es amigo de pecadores y Él no te va a rechazar. Lo que Él está es implorando que tú vengas y te rindas a Él. Que cuelgues todo el sombrero de tus pecados, toda la bufanda de tu pecado, todo tu traje de pecado. Te presentes como eres, como estás. Y le digas, Señor, aquí estoy. Haz de mí como tú quieras hacer. Y Dios te va a perdonar. Pero si tú sigues endurecido, indiferente y distraído, vas a seguir sufriendo. ¿Sabes? Mi Padre Celestial es un Dios amoroso y perdonador. Él no te va a rechazar. Imagínate si no me rechazó a mí. ¿Por qué habría de rechazarte a ti? No rechazó a Pablo. Él dijo, de los pecadores, yo el primero.
Un hombre que persiguió a la iglesia, que persiguió a Cristo, que persiguió al pueblo de Dios, que mató gente, que disfrutaba haciendo lo que hacía. La misericordia del Señor alcanzó a Saulo y lo transformó en Pablo. Dios te puede alcanzar a ti esta mañana y salvarte. Vamos a orar.